Buenas noches, bienvenidos. Hola, muy buenas noches, gracias por estarnos acompañando en este día. Les damos las gracias que han estado ahí con nosotros. Vamos a iniciar, apenas están sumándose algunos de ustedes. Les invitamos a que puedan tener a la mano sus Biblias. Bienvenidos a Natalie, a Patty. Vemos que se están sumando ahí. Gracias por estar siguiendo la transmisión. Saludos en casa a Natalie, a Patty, a Jennifer Nieto. Buenas noches. Gracias por estar aquí y por estar sumándose a esta transmisión. Va a ser muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Como saben, continuamos todavía con las actividades de lo que es, digamos, iglesia digital o iglesia en casa, si aquí lo quieres ver. Es una modalidad que va a continuar acompañando a las actividades propias de la iglesia, no solamente las reuniones semanales en la medida que se puedan o las reuniones dominicales de manera presencial. Buenas noches a Mimi, a Lupita, a todos los que se están sumando también. Muchas gracias por estar ahí. Les pido que tengan su Biblia a la mano porque la vamos a usar mucho el día de hoy. Y una disculpa porque el día de ayer no pudimos estar con ustedes. Gracias a Dios fueron temas también laborales. Pero bueno, estamos aquí. Saludos a la familia Olmedo que nos está viendo, a Concha, a Alfredo, ¿sí? También a los que van llegando. A Concha también está por ahí. Y todos los que nos están viendo por ahí. Bueno, les invito a que se queden el día de hoy en la clase porque va a estar, la verdad, muy buena. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Biblia. No es la misma clase que hace algunas semanas en cuanto a que hemos hablado de la Biblia. Hoy vamos a enterarnos de algo muy particular acerca de por qué se le llama así y cosas muy importantes para que aprendamos a distinguir cuando la Biblia dice la palabra de Dios, cuando dice las Escrituras, cuando dice los Evangelios, y lo vamos a estudiar no a la luz del conocimiento de una persona, sino la vamos a estudiar a la luz de lo que dice cada palabra. Es una clase muy extensa. La semana pasada les di en el discipulado el ayuno y error mío me había saltado esta, pero nos estamos poniendo en forma en esto. Así que discúlpenos por algunas fallas que hemos tenido, por algunos errores. Somos plenamente conscientes de ellos, pero les pido que sin más empecemos a la clase en esta hora. ¿Están de acuerdo? Así que vamos a iniciar. Si tienen ahí, quieren compartirlo con personas o con familiares, amigos, darle esta liga. Pues buenas noches los amigos, nos saludan. Ya me da miedo cuando describes los amigos, Concha, pero bueno, está bien. Espero que todo esté bien. Buenas noches, Pati Zúñiga, Luisa Paredón, bienvenida, gracias. Ahora sí que estos primeros minutos son de saludo y es un gran ánimo para nosotros y créanme que nos alienta en lo personal y a mi esposa saber que ustedes están ahí fieles, que están ahí constantes, porque entendemos que todo este esfuerzo y todo este alimento que se hace es para que tú tengas una mejor base bíblica en tu vida y puedas estarte reuniendo también ahora que ya se puede. Para aquellos que no lo sabían o estén viendo esta transmisión ahorita en vivo o después, Restauración Naucalpan ya ha abierto sus puertas, ya estamos reuniéndonos con las medidas de distancia, con las medidas de salud o de sanitización, si me permites, ahí en el salón. Así que si tú no has podido ir a la reunión, te esperamos este domingo. Iniciamos a las 12:30 en punto, así para que puedas ir llegando minutos antes y pasar este filtro sanitario. Y creo que los que se reunieron con nosotros pudieron ver que fue una gran bendición, fue un momento donde aún en la alabanza mi esposa comentaba y también yo me percaté de ello. Cuando Mimi tocó el primer acorde, sentimos que algo entró, que algo tuvo presencia ahí. Y es que bendito sea Dios que nos podamos regocijar. Tal vez no juntos como siempre, aunque ahora con unas distancias, pero una gran bendición. Buenas noches, Israel. Buenas noches a Ruth. Y gracias porque seguimos siendo iglesia, seguimos siendo congregación y el motivo por el cual hacemos esto es para que tú seas edificado. Acompáñame a orar ahí en tu casa, no te distraigas de preferencia, sé que en casa puede haber muchos factores, pero vamos a orar en esta noche.
Padre, te damos gracias y te invocamos a ti, Espíritu Santo, para que tú vengas a toda la gente que está viendo esta transmisión, a todas las personas que vamos a hablar y que vamos a escuchar de tu palabra, Señor, porque el que expone no es porque lo sepa todo, Señor, es porque también queremos ser enseñados. Espíritu Santo, danos un entendimiento enseñable, danos un conocimiento, una actitud enseñable siempre, en todo momento, para disfrutar de esta palabra. En ningún momento y en ninguna manera verla o estar pendiente por compromiso, sino por convicción, Señor. Ayúdanos, Padre, a que todas las motivaciones de nuestra vida estén correctas, Señor, bien enfocadas, bien cimentadas, bien plantadas, Señor, y que estén ahí para dar la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aurora, bienvenida, muchas gracias. Tenemos ahí un pendiente, no se me olvida. Y bueno, y vamos a continuar. Bueno, pues en esta noche quiero tocar contigo un punto bien importante, corresponde al discipulado. Es una clase, te digo, muy interesante, va a servir para los que nos están apoyando con los niños y por ello les vamos a dar muchas citas bíblicas para que puedan estar fundamentándolo, ¿no? Lo vamos a dividir, yo creo que esta lección en más de una clase, por la cantidad de información, pero sobre todo por la cantidad de fundamento que nos permiten estar teniendo, ¿ok? Así que, pues, gracias por estar ahí. En esta noche vamos a entender y vamos a escudriñar lo que dice la Biblia acerca de lo que es la Biblia. Generalmente lo podemos entender como el libro que ahora que soy cristiano o el día que soy cristiano, pues es el que tengo que leer o es el que me dan para leer. Pero la verdad, eso queda en un plano muy frío, queda por encima, es la punta del iceberg. Hay mucho más abajo y tú tienes que estar seguro por qué lees la Biblia. Porque hay gente que puede leer la Biblia y no creerle a la Biblia, ¿sabes? Hay gente que lee la Biblia, que cree lo que dice la Biblia, pero no obedece lo que dice la Biblia. Y entonces, en algún momento, nos volvemos como incompletos en el por qué cargamos una Biblia bajo el brazo o por qué la tenemos en nuestro dispositivo móvil hoy en día con esta facilidad. Así que vamos a ver el tema de los nombres de la Biblia. La Biblia, sí, es conocido por muchos como un punto muy inicial y de muy primera mano. Al principio a la Biblia se le conoció, o a algunos libros de la Biblia, vamos a encontrar una primera frase: el libro de la ley. O vas a encontrar, mientras tú lees la Biblia, la ley de Jehová. O también vas a encontrar en el Antiguo Testamento principalmente, vas a encontrar estas tres frases: el libro de la ley de Jehová, la ley de Moisés o simplemente el libro de la ley. Yo te recomiendo que apuntes en estas varias frases claves, si lo quieres ver así, que vamos a estar viendo en este estudio, porque te van a permitir ubicar muy bien no solo el libro y el contexto en el cual lo estás leyendo, sino a qué hace referencia cuando vemos este tipo de escrituras, cuando vemos este tipo de expresiones sobre el libro que estamos leyendo. Entonces, la primera expresión, te lo repito, es el libro de la ley o la ley de Moisés, ¿sí? O también la ley de Jehová, o simplemente se le conoce como la ley. Ok, este nombre se aplica principalmente a los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como el Pentateuco, penta de 5, por supuesto. Y en algún momento hemos hablado un poco más acerca de lo que es el Deuteronomio, que viene de deuteros, conocimiento, nomos, en fin, hay muchas cosas que podríamos dar a cada libro, pero hoy nos vamos a enfocar en que una de las primeras frases a las que nos encontramos es la ley, o la ley de Jehová, ¿ok? Aplícate muy bien esa parte. Vamos a ver el fundamento bíblico de esto que te estoy diciendo y vamos a ver cómo aparece en el libro de Josué 1.8. Josué 1.8 es un libro que tú deberías un versículo, que tú y yo deberíamos de saberlo de memoria, porque es una parte fundamental en cuanto a los creyentes, ¿ok? Vamos a ir al libro de Josué, vamos a tomar el tiempo para buscar correctamente la palabra, sin prisas pero sin pausas, dicen por ahí, ¿ok? Y en la Biblia vamos a observar
Y yo te voy a pedir que observes literalmente, que pongas toda tu atención a cómo nos encontramos las frases que yo te digo. Si alguna no la encuentras, si alguna no viene, tú puedes hacernos la anotación. Pero de todas vamos a poder explicar. Josué 1:18. Cualquiera que fuere, no, 1:8, perdón, 1:8. Dice, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está la primera frase. Estamos leyendo un libro del Antiguo Testamento, por supuesto, que más o menos se estima que se haya escrito por ahí del año 450 más o menos, ¿sí? Y dice la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate muy bien, hay personas, aún en el ambiente cristiano, que dicen que nosotros no tenemos que hacer caso al Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento nos sirve como historia, nos sirve como un buen fundamento, una teoría de lo que existió después o lo que existe ahora acerca de Jesús o de Dios, pero que muchas cosas ya no son aplicables. Y aquí te voy a pintar dos escenarios. En el caso de que tú solo quisieras leer el Antiguo Testamento o solo quisieras leer el Pentateuco, hay una instrucción precisa de vida y de prosperidad en este versículo. Dice que meditarás en este libro de la ley, que nunca se apartará de tu boca. O sea, vas a meditar, lo vas a estudiar porque va a haber cosas que a lo mejor no comprendes, pero también lo vas a hablar, lo vas a expresar en voz alta. Yo no sé si te pasa que de pronto hablas con gente que recién conoces y en su hablar hay mucho, digamos, léxico cristiano o muchas frases cristianas. Y bueno, puede venir por diferentes motivos, ¿no? Pero principalmente los que conocen la palabra la incluyen en su forma de hablar. Entonces la palabra dice que hables de ella de día y de noche, pero que también hagas conforme todo lo que hace ahí y conforme está escrito para que hagas prosperar tu camino. Así que si tú y yo queremos ser prósperos, no tenemos que fundamentar nuestra cosa en la economía, en los gobiernos, en el dinero, en el trabajo, en cosas del presente, de nuestra vida y de nuestro cronos limitado, a la edad que vayamos a tener o hasta la que Dios haya decidido que vayamos a morir. Tenemos que voltear a que la Biblia dice que yo tengo que hacer como dice la ley. Y cuando dice la ley, se refiere al Antiguo Testamento. Y en ocasiones por eso no prosperamos, porque luego hacemos lo que nos parece como nos parece. Pero esa es otra predicación, no quiero distraer el tema. Buenas noches, Pati, también veo que están llegando aquí algunos, Luis Manuel Orihuela. Bienvenidos, me da gusto verles y saber que tenemos del otro lado a varios de ustedes. Entonces, Josué 1:8 establece que es el libro de la ley y al respecto de todo este libro, yo tengo que meditar y nunca que se aparte de mí, porque si no mi camino no va a prosperar. Así que ahí hay una parte inicial. Yo tengo que tener un conocimiento constante de la ley. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 16, 40. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Crónicas. Yo creo que muchos de ustedes ya saben dónde está. Después de Reyes, Primera, Segunda de Reyes. Después Primera y Segunda de Crónicas. Y vamos a leer el capítulo 16, versículo 40. ¿Ok? Se los repito para que vayamos todos a la mano. Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 40. Ok, déjenme, me regreso, aquí está. Dice la Biblia acerca de unas leyes que se daban hacia los levitas, ¿sí? Dice, para que sacrifiquen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme, aquí viene lo que nos interesa al menos para esta clase, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Hoy sabemos que el ministerio de alabanza principalmente se le conoce como los levitas, la parte levítica, los que llevan la alabanza, los que llevan la presencia de Dios, los que llevan al pueblo a que se conecte con la presencia de Dios, a cantarle y a hablarle de él. Entonces, en este contexto, aquí les estaba diciendo, está bien que hagan holocaustos de día y de noche, pero conforme dice la ley.
conforme dice la palabra de Jehová, que Dios le dio por ley al pueblo de Israel para que hagan conforme a toda esa palabra. Así que en esta segunda parte vemos una segunda evidencia bíblica de que no solo la ley me sirve meditarla, hacerla, leerla, conocerla, estudiarla y obedecerla y ponerla por obra para que me vaya bien, y también al momento de que yo ofrezco algo a Jehová adentro, digamos, de la reunión, de mi vida o de la iglesia, sea conforme dice la Biblia, conforme dice la palabra. Y entonces no podemos enseñar este tipo de cosas. Segunda de Crónicas, un libro adelante, capítulo 23. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Vamos a ir más adelante ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 18. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito, aquí viene la otra frase, en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Este versículo nos puede servir para utilizarlo, estudiarlo en el área de alabanza. Los que son de alabanza de Restauración Naucalpan, les pido que lo vean, lo lean, lo tomen como una parte importante que después podremos explicar en privado. Pero Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 18, ¿sí?, nos dice que todo se ordenó en la casa de Jehová. Pero aún el orden de lo que estaba allá adentro tenía que ver con la ley de Jehová. Tenía que ver con lo que Dios había dicho y como Él lo había dicho. Así que eso no dejaba pie a que fuera al gusto de una persona, al acomodo de otra persona, como me parece que pueden ser o no las cosas, sino como dice la palabra de Jehová. ¿Ok? Entonces es por eso que aún las reuniones hoy día tienen cierto orden, no cierto, tienen un orden, y tienen un por qué pasa algo primero y por qué pasa algo después. Porque estamos apegados a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra. ¿Ok? Bueno, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 4. Que lo debes de tener 1 o 2 páginas allá adelante. 25:4. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley y en el libro de Moisés. Este versículo presenta los dos de las 4 o 3 frases que te di al principio, en uno solo. Habla de un contexto, por supuesto, de algunas personas que iban a matar o no iban a matar. No vamos a tener esa enseñanza histórica el día de hoy. Simplemente vemos que aun cuando el hombre iba a hacer un juicio, iba a hacer un proceder, iba a determinar algo acerca de alguien o en contra de alguien, tenía que someterse a la ley de Jehová, hacer como Dios decía o dice que se hicieran las cosas. Por eso dice, Segunda de Crónicas 25:4, no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley. Eso nos debe de llevar a investigarlo allá en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros. En el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este versículo es objeto de todo un estudio, sin duda alguna, cuando los hijos no tienen por qué morir o cargar por las culpas de los padres, y viceversa, los padres no pueden o no deben de morir por las culpas o los pecados que hicieron los hijos. Es toda una enseñanza, pero vemos que hoy en día eso es vigente para con Dios. Buenas noches, Vanessa, gracias por haberte unido también aquí a la reunión de discipulado. Así que, ¿cómo alababan a Dios? ¿O cómo se hacía la disposición del templo? ¿Cómo se ordenaba los holocaustos día y noche? ¿Cómo hablábamos o no hablábamos la palabra? ¿Cómo la meditábamos? Todo era conforme a la palabra de Jehová, conforme está escrito. Y ahí vemos que una de las primeras acepciones que se le enseña de la Biblia es que es la ley de Jehová. Algunos pueden tener una equivocada interpretación cuando dicen, ahí está, la Biblia dice la ley de Moisés, así que es lo que Moisés se le antojó, lo que Moisés quiso y lo que Moisés quiso escribir. No, cuidado con esas interpretaciones. A eso se refiere a que en efecto a Moisés le fue dada la ley
en ese momento y él la estuvo escribiendo, no solo los 10 mandamientos, ¿sí? No solo esas ordenanzas. Hay aproximadamente para el pueblo judío unas 665 o 63 más o menos ordenanzas. Yo tengo un libro por ahí que una maestra me regaló con todas las ordenanzas de esas 600 y tantas que están tan solo en la ley y que todo judío debe de cumplir desde entonces y hasta la fecha. Y están fundamentadas por versículo. Así que vaya que la palabra de Dios no fue escrita para que ya pasando el tiempo ya pudiéramos disponer de otra cosa, hacer de otra cosa como se nos hubiese llamado. Estos son algunos fundamentos de por qué la palabra dice que es la ley de Jehová, ¿sí? O es el libro de la ley, hablando de todo esto. Ahorita vamos a ir a ver cómo involucra la Biblia con otras expresiones a los evangelios, a los salmos, a los profetas, a todos los demás, cómo los involucra y cómo los enseña y cómo los describe, ¿ok? Bueno, vamos a leer también ahora libros del Nuevo Testamento que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y vamos a leer Juan 10:34, un libro que se escribió pues cerca de los finales de la vida de Juan, ¿sí? Juan capítulo 10:34. Pasaron muchos años desde que se escribiera el primer evangelio. Juan fue de los últimos. Él muere en el año 99 después de Cristo, como dato curioso. Pero es el último evangelio. Y el evangelio dice, Juan 10:34, dice de esta manera. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Ahí les está diciendo Jesús acerca de unas cosas como se iban a comportar ellos. Yo dije, ¿dioses sois? Está preguntando, no está afirmando. Ojo, para quien pueda ver este video, no lo vaya a malinterpretar. No está diciendo Dios que vamos a ser dioses. Y la palabra dioses está en minúscula, ¿ok? Él le está preguntando. Y si tú en esta Biblia, en tu Biblia, pones mucha atención al final de tu Biblia, generalmente te va a remitir justamente al libro, ¿sí?, de Salmos 82:6, donde dice lo mismo que acabamos de leer. Aquí Jesús vemos cómo se hace referencia a un libro muy antiguo físicamente, lejano antiguo, como fue el Salmos, lejano de Juan, y les está recordando lo que dice en la ley, algo que dice en el Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a ver 1 Corintios 14:21. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo, también alguien que no caminó físicamente con Jesús, pero Jesús se le aparece, hace todavía de una manera, desde un punto de vista, una postura mucho más lejana, me refiero en la historia, no lejana de la verdad, ¿sí? Una referencia a lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 14 y versículos 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Cuando Pablo escribe este versículo acerca de la Biblia, se refería obviamente a la ley, a todos los primeros libros. ¿Y a qué libro se refería particularmente? A lo mejor te queda la duda, ¿y dónde está eso que él dice? Bueno, eso está en el libro, que es un libro profético, el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 12. Y si gustas, vamos a comprobarlo, porque es muy interesante ver cómo alguien del Nuevo Testamento, ya un apóstol, ya una persona convertida, hace referencia a un libro del Antiguo Testamento. Cómo Jesús, estando en el Nuevo Testamento, hace referencia a una cosa del Antiguo Testamento. Así que vemos que no podría cumplirse la obra de la gracia de Jesús sin obedecer la ley, porque incluso la forma en la que Él murió obedecía a la ley. No podemos creer ni pensar ni tampoco estar de acuerdo en esas teorías que dicen, el Antiguo Testamento ya pasó. Pues si hubiera pasado y no hubiera tenido validez y la presencia de Jesús fuera para invalidarlo, Él no hubiera muerto, como dice el Antiguo Testamento, que maldito es aquel que es colgado en un madero. Eso dice la Biblia, y Jesús aceptó ser maldecido, morir como de lo peor,
¿Y por qué aceptó? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. En específico, la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento. Y Jesús, en tiempos de la gracia, vino a cumplir en él mismo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Estamos hasta ahí? No sé, no es regaño, solamente que como que de pronto me apasiono y espero que les esté sirviendo esta lección. Si quieren que detenga una parte o la repita, pueden decirme, ¿ok? Porque me daría gusto conocer ahora sí que lo que están pensando al respecto. Pero vamos a leer Isaías capítulo 28. Es un libro, te digo, profético. Es de los profetas, lo vamos a leer en la primera parte de este libro. ¿Por qué dije primera parte? Porque se estima que Isaías se escribió en dos partes por dos autores diferentes, pero el segundo respetó el nombre del autor inicial. Hay quienes piensan que no, que fueron dos autores con ese nombre similar, Isaías. Entonces, es un poco de contexto de cada libro que estamos leyendo. Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y vamos al versículo 13, vemos algo interesantísimo. La palabra, y ahí está escrito como eso, la palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. Esto está buenísimo. Mandamiento sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Aquí estamos viendo una expresión que justo íbamos a estudiar más adelante, o sea, hoy mismo o en las siguientes clases. En la Biblia vemos que la referencia a la palabra no solo es la ley, sino es la palabra de Jehová. Y aquí vemos una expresión que si te saltas la frase pues que está en esa Biblia, o en la versión 60, dice la palabra de Jehová. Y esa es la siguiente forma que vemos escrita en los libros proféticos principalmente, en los salmos, en los proverbios, en los profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós. Diferentes profetas incluyen esta frase para referirse a la palabra. Y cuando hablan de la palabra de Jehová, hay un asunto bien interesante ahí. No se están refiriendo a la ley, tampoco la están haciendo a un lado. Se están refiriendo a la palabra revelada que en ese momento Dios daba a una persona, valga la redundancia de lo que voy a decir, en lo personal o en lo físico, o se la revelaba por sueños con un enfoque hacia el pueblo para que volteara a Dios, o la palabra de Jehová dicha en la Biblia, y sobre todo porque era en los libros antiguos, que tenía que ver con Dios. Y ahí entramos al segundo forma de ver cómo la Biblia se describe a sí misma. La primera fue la ley, como dijimos, la ley de Moisés, la ley de Jehová, o el libro de la ley simplemente, o la ley de Jehová. La segunda viene siendo la palabra de Jehová, o la palabra. Hoy en día vas a escuchar hermanos o predicadores que dicen, y como dice la palabra, se están refiriendo no necesariamente a una revelación que ellos tengan en ese momento, que puede ser sin duda alguna. Se están refiriendo a todo el compendio de la palabra. Y aquí la Biblia dice, Isaías 28, 11 y 12, que nos sirven de comprobación a qué se refería Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, 21, nos comprueba que lo que dice en Primera de Corintios lo dice aquí en el libro de Isaías. Y dijo, la palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así habla la Biblia. Toda la palabra de Jehová, aun cuando describe los nombres de personas, los números de las tribus y cosas muy contables, tienen un propósito. Palabra tras palabra. Y a mí me gusta eso porque en una herramienta que adquirí para estudiar la Biblia, una herramienta digital, me encontré con un resquicio
muy curioso, pero muy interesante, donde tú puedes ver un versículo y en el versículo que veas te dice que te da el estudio de ese versículo palabra por palabra. Y sí, ahí lo tengo, quien lo quiera ver se lo puedo mostrar, ¿sí? Y eso nos permite adentrarnos más a la palabra, pero ese es otro asunto, no quiero desenfocar en lo que vamos, ¿ok? Bueno, pues la palabra también vemos que se entiende como el libro de la Torá. Y el libro de la ley o la Torá significa en realidad instrucción o enseñanza. Así que cuando se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, Salmos, Proverbios, llegaron los Evangelios y todo lo demás, se entendió que era el libro también en el Antiguo Testamento, principalmente hasta el Antiguo Testamento era la Torá, el libro de la enseñanza o de la instrucción. Y me llama la atención cómo se define así, porque Dios nunca dice el libro de las sugerencias. Tampoco dice el libro del manual como a lo mejor pudiéramos operar. Es el libro de la instrucción. Es el libro de la enseñanza. Y por eso Dios dice, ¿sí?, que nosotros debemos aprender a entender esto. Y sobre todo se tradujo de la voz hebrea, de la palabra hebrea. ¿Por qué era tan importante que Dios le diera poder hablar en hebreo y en arameo? Porque el hebreo es un idioma que conforme lo que dices, eso es lo que es. No hay dobles sentidos, no hay dobles significados, no hay intenciones escondidas. Lo que dices es lo que es. Por eso la Biblia nos está enseñando que yo debo de meditar y de hablar esta palabra para que mi español, mi inglés, mi francés, donde quiera que tú vivas, sea conforme a la palabra. ¿Ves qué bonito es esta parte? Yo espero que les esté gustando tanto, ay, permítanme tantito, aquí moví algo. Tanto como a mí. Y créanme que apenas estamos empezando. Estoy leyendo y dándoles el estudio del primer párrafo de esta clase de unos 8 o 10 renglones. En el Nuevo Testamento vamos a continuar. La Biblia se le denomina tercera frase porque nos adelantamos con una, como las Santas Escrituras o las Sagradas Escrituras para distinguirlos de otras cosas. Entonces, vamos recapitulando. La Biblia habla de la siguiente manera. Es la ley de Jehová, principalmente. Es la palabra de Jehová revelada. Se le entiende cuando una palabra se le reveló a una persona. Y las Escrituras, que es cuando hacemos un entendimiento del todo, de toda la palabra de Dios en general. Y se le utilizaba la expresión las Escrituras para diferenciar lo que había sido en el Antiguo Testamento de lo que había sido ahora en el Nuevo Testamento. Pero en ninguna manera, ahora sí como dice la Biblia, en ninguna manera hacía referencia a que una cosa sustituía a la otra. Más bien hacía referencia o hace referencia a que es una unidad de toda la palabra. ¿Estamos? Así que vamos a comprobarlo en la Biblia y esa es la parte más interesante. Porque yo te puedo estar diciendo esto, pero sin fundamento bíblico es mera información y ni siquiera termina siendo instrucción y mucho menos enseñanza. En el Nuevo Testamento se le conoce como las Santas Escrituras o las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo en Romanos 1:2, ¿sí? Vamos a leer la Biblia como dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 2. Y dice, ahora sí que, y dicha chi, 1:2. Te lo voy a leer desde el versículo 1, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí es otra forma de referirse a la palabra, el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Estos dos versículos te pueden servir de fundamento, no para pelear, ojo, no para debatir, no para echar pleito santo o bíblico ante quien te ponga pleito de que si es antiguo, si obedecemos o no. Te deben de servir de fundamento para lo que te voy a decir a continuación. Aquí la palabra está diciendo algo. Pablo, servidor de Jesucristo, llamado, ese es el propósito de su vida, a ser apóstol, apartado para el Evangelio.
El evangelio significa las nuevas, las buenas noticias, cuando Jesús viene a la tierra. Que Él, ahí está la clave, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo pretendo solamente tomar de Mateo en adelante, pensando porque lo veo más actual, o algunos se fundamentan en que el nombre de esos libros al inicio es Nuevo Testamento, y lo nuevo me hace pretender, no sé por qué, pero en América Latina sí pasa, como que entender que lo anterior ya pasó, lo viejo, lo anterior es viejo, es desechado, no debe de tomarse en cuenta. Hay gente que solamente se fundamenta en tomar el Nuevo Testamento porque la Biblia dice Nuevo Testamento. Y la verdad de las cosas es que cuando se separaron estos libros y fueron agrupados aquí mismo, se dividió humanamente hablando el Nuevo Testamento porque partían de los evangelios. Mas Jesús nunca dijo aquí se rompió una taza, cada quien a su casa y interprételo como bien le plazca. Esa sí me salió chido. ¿Ok? Pero la Biblia dice aquí, esa sí estuvo buena, la Fabi tiene que reconocerla. Ahorita que acabe el video lo voy a checar otra vez cómo salió. Que Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia muestra que en el Antiguo Testamento, en la ley de Jehová, estaba prometido que vendría este evangelio. Así que tú no puedes pretender creer en algo de aquí para adelante sin entender lo que hay atrás. Y sobre todo sorprenderte y admirarte cómo cada palabra se cumple. Incluso Jesús dice que cada palabra de la ley se va a cumplir. Así que en esta parte, cuando vemos que la Biblia le es conocida y llamada como las Escrituras o Sagradas Escrituras, hace referencia justamente a lo anterior que te digo, al Antiguo Testamento también. Y vamos a comprobarlo en 2 de Timoteo 3:15 y 3:16. 2 de Timoteo, vamos a ver aquí, Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16. Desde el 14 dice algo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Le está dando Pablo una instrucción a Timoteo. El contexto de este libro es cuando ya había iglesias fundadas y ya se tenía que tener una instrucción de cómo operar, cómo atender. Y versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice Sagradas Escrituras, ya está englobando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en esa época, es cierto, si alguno de ustedes lo piensa así, se estaba conformando, se estaban agrupando los libros, sí, pero ya había existido la obra de Jesús para en este entonces. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice la Biblia, versículo 16, 2 de Timoteo, si no lo apuntaste, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Toda la Escritura, aquí ya es el todo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El domingo en la predicación les decía que me enteré de una noticia falsa, de una fake news, pero que igualmente divertida y en su momento hasta yo te decía que ojalá y fuera cierta. Cuando decían que el Papa había anunciado que a lo mejor que se iba a quitar la Biblia completa y que iban a hacer una Biblia 2000 y para enseñar a la gente, etc. Es una noticia falsa, insisto, y aclaro, es una noticia falsa. Pero recordando 2 de Timoteo 3:16, yo decía, ojalá que lo hagan. Porque no es una palabra inspirada por Dios, no es una palabra firmada por Dios, no es una palabra autorizada por el Creador. Así que más pronto que tarde va a perder vigencia, va a perder valor y van a notar que la Biblia es la palabra de Dios y que toda su escritura nos ayuda para crecer, para redarguir, para convenir y para que el hombre sea perfecto a fin de la palabra de Dios. Así que
Ahí vemos la comprobación de por qué se le llama a la Biblia, que es toda la Escritura, ¿sí? Vamos a ver otro fundamento bíblico. Vamos a ver que el nombre de Escritura se emplea simplemente el nombre también así de Escritura, pero el más usado por Jesús y los apóstoles fue las Escrituras. Aquí tenemos esta cuarta o tercera acepción. La Escritura, las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver cómo Jesús mismo lo dice, ¿sí? Juan 5, versículo 39, ¿sí? Juan capítulo 5. Vamos a leer el Evangelio de Juan 5, 39. Y dice de esta manera: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú me dices que Jesús no hay testimonio de él, ni promesa de él en el Antiguo Testamento, uno hablaría de que obviamente hay un desconocimiento de eso, pero que sí es bien importante que aquí hay una instrucción de parte de Jesús. Y te la da el mismo Jesús. Si tu Biblia es de las que tienen letras en rojo, vas a poder ver que lo dice él. Escudriña, es una orden, más que sugerencia, es una orden, ¿sí? Dice, escudriña las Escrituras, escudriña, investiga, conócelas a fondo, no solamente las leas. Jesús jamás da una instrucción acerca de creer parcialmente esta palabra. Jamás Jesús dice, crean a partir de aquí en adelante. Ya no hagan caso a la ley. Jesús jamás dice eso. Así que como jamás lo dice, nosotros tenemos que obedecer toda su palabra. ¿Ok? Y eso se aplicó originalmente a los escritos del Antiguo Testamento también. ¿Sí? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo también llama escritura al evangelio. Estas son dos frases bien importantes. Le llama escritura acerca de Dios al evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Y lo vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 5. Ay, aquí ya lo tenía. Permítanme tantito. Primera de Timoteo, capítulo 5, está después de Efesios. Ok. Versículos 18, aquí está. Ya llegué a Timoteo. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Al darte estos versículos, sé que de pronto hacen falta algunos contextos adelante o atrás, pero lo que nos estamos enfocando es en conocer y demostrar cómo la Biblia habla de sí misma como la ley, como las Escrituras, como las Sagradas Escrituras, como el Evangelio y cómo lo dicen personas, en este caso, como lo era también Timoteo. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Vamos a ver otra forma en cómo la Biblia se demuestra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Capítulo 3, dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Aquí es cuando alguien te pregunta sobre por qué crees lo que crees y cómo lo crees. Y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados a los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Y versículo 16. Así que vemos que, para ir redondeando esta primera parte, la Biblia se le llama también la palabra de Dios, como te había dicho hace rato. Se le llama palabra de Dios
cuando hace referencia a un libro profético o algo que Dios dijo acerca de alguien en algún momento para algún propósito. Me explico de mejor manera. Cuando en la Biblia tú veas que dice, y esta palabra le servirá para esto, y la palabra de Dios, así dice el Señor, mujer u hombre o joven, así ha determinado el Señor. Esa es una palabra de Dios, ¿ok? Pero tenemos que entenderla en su totalidad. Así que la palabra de Jehová o la palabra de Dios aplica a toda revelación verbal de Dios a un individuo. Ahí te va. Cuando tú leas en la Biblia que dice la palabra de Dios o la palabra, es porque hace referencia a una revelación verbal de Dios a un individuo acerca de algo. Esa es una palabra de Dios. Entonces es por eso que a mí me cuesta trabajo fundamentado en la Biblia, no porque yo ande dudando de todos, que la Biblia, que de pronto haya gente que dice, y Dios me dio una palabra. Y a lo mejor te da una palabra, no lo dudo, qué bueno. Y cuando tú a lo mejor ves que esa palabra tiene que ver solo con su persona y nunca se fundamenta en la Biblia, o dice, no, pero lo que dice la Biblia es otra cosa, Dios a mí ya me habló, ahí hay un error. Porque toda persona a la que Dios le habla, por agradecimiento, por conocimiento, por entendimiento que Dios le reveló algo, va a voltear a la palabra y va a ser conforme a la palabra. Entonces imagínate una persona que diga, a mí Dios me dio palabra y me dio que yo voy a caminar y que yo voy a ser profeta y voy a predicar. Oye, hermano, necesito que tú me des cuentas de aquello que estás haciendo en ese ministerio que Dios te dio. Y de pronto te encuentras con gente que te dice, ¿darte cuentas yo? No, ¿cómo crees? Dios es mi autoridad. Ese es otro tema, el tema de la autoridad. Entonces, tenemos que tener claro que la revelación de Dios hacía claro acerca de que se le llamaba palabra de Jehová cuando Dios revelaba algo a una persona, y también de manera escrita. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 4. Génesis capítulo 15, versículo 4. Génesis capítulo 15, versículo 4. Y aquí vemos la expresión que te acabo de decir escrita en la palabra de Dios. Luego vino, está hablando de Abraham cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿A qué se está refiriendo? Le está dando una promesa de un hijo a las naciones, por supuesto, donde iba a poder ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una palabra dada a una persona. Ahora, no quiere decir que no vayamos a considerar a la Biblia como toda una palabra de Dios. ¿Ok? Una revelación de Dios es una palabra. Isaías 28, 14, por favor. Isaías 28. Isaías capítulo 28, versículo 14. Les prometo que vamos terminando cerca de las 9, o sea, faltan como unos 10 minutos, 13 minutos, y voy a apurarme a darles más bases bíblicas de esta primera parte de lo que es la Biblia. ¿Sí? Isaías 28, 14. ¿Qué vamos a ver aquí? Cuando una palabra de Dios es una revelación. Por tanto, ¿sí? Varones burladores que gobiernas este pueblo que está en Jerusalén, oír la palabra de Jehová. ¿Sí? Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase al turbión del azote, no llegará a nosotros. En fin, esto puede dar para otra enseñanza. Fíjate cómo muy bien este versículo, si tú tienes familiares, amigos o gente que ha trabajado o ha participado haciendo pactos con la muerte y les parece que eso está bien y no quieren salir, puedes darles Isaías 28, 13, pero sobre todo 28, 14, perdón, y versículo 15, por cuanto dice, pacto hemos hecho con la muerte. Y dice, y piensan que van a salir librados. Y la Biblia no es un asunto de que nos pongamos a debatir o en contra de ellos. No,
La Biblia fundamenta esa postura tuya y mía, porque la Biblia dice, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oír palabra de Jehová. Así que si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Si tú quieres prosperar tu camino, camina conforme a la palabra de Jehová. Si tú quieres que todo te salga bien, haz conforme dice la palabra. Escucha, medita, háblala y hazla. Ponla en práctica. Esa forma va a prosperar tu camino, aunque haya crisis, aunque el dólar suba a 30, aunque la gasolina duplique sus costos, aunque te quedes sin trabajo, aunque te corran, aunque estés emprendiendo, aunque se te vaya un cliente, aunque te enfermes, aunque no te enfermes. Si tú haces la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ver también, más tarde se llamó palabra de Dios a la suma de la revelación verbal de Dios, a toda la palabra. Porque en sí mismo toda la palabra de Dios o toda la Biblia es una revelación al hombre. Vamos a ver el ejemplo en el Salmo 119. 119. Y aquí vamos a encontrar algo bien interesante. Porque si bien los salmos y proverbios fueron por David, también por Salomón, vamos a ver una cosa, como aquí hay un sinónimo de la palabra con la frase la ley. Salmo 119, versículo 1. La Biblia dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos? Los que andan en la ley de Jehová. Hay mucha gente, hay muchos hermanos, hermanitas sobre todo, y no lo digo por algún asunto mala onda, o jóvenes que les encantan los salmos. Y dicen, Dios me habla en los salmos y se deleitan ahí. Pero la verdad de las cosas es que llegan a desdeñar lo que dice el Antiguo Testamento. Y yo digo, bueno, no pasaron por Salmo 119, cuando dice, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Sí? La Biblia también habla de las cosas que manda Dios como los testimonios, como las cosas de que es la palabra de Dios y es sinónimo de la ley, por supuesto. Así que en el Nuevo Testamento, para ir terminando, la palabra de Dios o la palabra del Señor, simplemente palabra, es ese mensaje predicado por Jesús a sus discípulos. Vamos a ver cómo la frase la palabra de Dios es aquello que se le predicó también al pueblo o a los discípulos. ¿Ok? Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Nunca dice que solamente sea la palabra de Jesús, sino todo lo que es la palabra de Dios. Porque Jesús, si bien daba palabras nuevas, siempre hablaba de los profetas, siempre hablaba de lo que el Padre escribió en los otros libros, siempre hablaba de las otras cosas que estaban alrededor de él. Hablaba de otras áreas, hablaba de lo que decían los libros de los profetas, hablaba de cómo dice Dios en la ley y los profetas, o les decía Jesús, como está escrito en la ley y en los profetas. Así que él conocía bien la ley y la cumplía. Él jamás dijo que eso estaba para ser abrogado y ser sacado. Y de Lucas vamos a brincar a Hechos 4:31. Hechos capítulo 4:31. Ok, para ir terminando en unos minutos. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con la palabra de Dios. Así que tenemos numerosas, hasta aquí, herramientas de entender por qué la palabra de Dios en esta primer clase, en este primer capítulo, hemos entendido que se le refiere a ella como la ley, como las Sagradas Escrituras,
como la palabra de Dios, como las escrituras, como la revelación de Dios hacia el hombre también. ¿Ok? Hay otro versículo, te lo dejo para que tú lo puedas buscar, lo puedas leer, Romanos 3:2, ¿sí? Acerca de que cómo podemos confiar en la palabra de Dios, acerca de toda la Biblia. ¿Ok? Bueno, pues termino diciéndote lo siguiente. La Biblia es el nombre que en el siglo II le pusieron los cristianos a las Sagradas Escrituras. Porque hasta ahorita no hemos visto o no se ve que la Biblia se llame Biblia, esté escrita ahí como Biblia. Fue un nombre que adquirió este conjunto de libros. La siguiente clase vamos a hablar de la unanimidad, de cómo todo es una congruencia entre ellos. Y eso se le dio en el siglo II. Y yo tuve la duda de investigar qué años abarcan el siglo II. El siglo II abarca del 1 de enero del año 101 después de Cristo hasta el 31 de enero, hasta el 31 de diciembre del año 200. Periodos, como podrás ver también, en el año 64, 66, en el año 90, de 99 después de Cristo. Fue en esos años más o menos cuando se escribieron muchos libros del Nuevo Testamento, cartas paulinas y los evangelios. Los evangelios comienzan en el año 60 y tantos después de Cristo, o sea, en esta época, en el siglo II prácticamente. El siglo II concluyó el 31 de diciembre del año 200. Y es en ese periodo de época donde podemos ver que se escribió el Nuevo Testamento. Y los cristianos, ya con todo ese compendio, le dieron el nombre de la Biblia. La Biblia es la forma plural del vocablo griego biblos, libros, conjunto de libros, ¿sí? Y bueno, este nombre se les daba a las tiras de papiro con la que los egipcios hacían las hojas de los libros. Posteriormente se hizo una extensiva a cualquier libro escrito en este material y el término Biblia significa libros, pero no cualquier libro, lo estamos entendiendo a la luz de la palabra. Así que la Biblia también es conocida finalmente el libro de libros, porque no hay otro como en él, como este que se pueda comparar o que sea similar o que hable de tantas cosas como él. Es un conjunto de 66 libros que están constituidos por el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Después tenemos libros históricos como Crónicas, Reyes, Profetas, libros proféticos, ¿sí? Libros también de Evangelio, tenemos cartas paulinas, ¿sí? Por mencionar en general un genérico de los que lo compendian, ¿sí? Y también tenemos libros como Cantares, que le llaman poéticos también. Entonces, la Biblia conjunta algo que no tiene ningún otro libro. Tiene una historia, pero no nada más por teoría, tiene profecía, tiene palabra de Dios, tiene ley, tiene mandamientos, se cumple constantemente. Hay profecías que todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir. No va a quedar nada inconcluso hasta que todo se cumpla, ¿sí? Y eso es lo que es la Biblia en esta primera parte. Así que yo te animo a que puedas, si quieres volver a escuchar esta clase, si te sirvió, puedas ir, te animo a lo siguiente, a que pongas en práctica lo que dice Jesús. Escudriña las Escrituras. Y si te parece bien, te invito a que hagas algo. No tienes que decirnos si lo hiciste o no. Si lo quieres compartir, está bien, si no, no hay problema. Pero basados en la Escritura que dice escudriñar las Escrituras, yo te recomiendo que si apuntaste los versículos, y he tratado de explicar lo que significa casi cada uno de ellos en su contexto, puedas volver a escuchar esta clase, pero igual tomándote el tiempo para leer el versículo. Si puedes, léelo en más de una versión, compáralo, y cuando veas que ese versículo te hace referencia a otro en otra parte de la Biblia, vete hacia ese libro y de ese estudio inicial que tienes, hazte preguntas tanto históricas, seculares como de ahí mismo, y busca en esas fuentes. Te recomiendo que tengas más de una Biblia en más de una versión, por supuesto. No estoy diciendo que tengas otro tipo de Biblias o cosas que se dicen Biblias. Que tengas una Reina Valera 60, que tengas una nueva versión internacional o nueva traducción viviente, ¿sí? O una Biblia de estudio, si tú es posible que puedas adquirir ese tipo de cosas, es una buena inversión. Una Biblia Peshitta, por supuesto, ¿sí? Y hay versiones en las cuales tal vez no tienen cosas que no son muy buenas, como la nueva versión internacional. Sin embargo, yo aquí en casa tengo una versión 60, una Biblia Peshitta,
una Dios llega al hombre y tengo una Biblia arqueológica escrita en Nueva Versión Internacional, pero siempre estudio o leo cuando preparo algún mensaje, algún versículo en más de uno de ellos, ¿ok? Pero me fundamento en lo que dice la Biblia para el momento de predicarlo o de enseñarlo. Así que tú mismo escudriña. Si no vas a predicar, si todavía no estás predicando, no tienes por qué verlo como una limitante. Eso viene después. Eso es un agregado. Eso es cuando Dios te ponga a enseñar. Eso es después, no te preocupes. No estás estudiándole para preparar mensajes y mensajes, sino para que te instruyas a ti mismo y te deleites en la palabra, y eso te va a llevar a lo que dice Josué 1:8, a meditar en ese libro, a entenderlo, a amarlo, a obedecerlo, y tu camino será prosperado. Así que muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Te vemos mañana en la reflexión que le toca a mi esposa, jueves de esta semana que se ha ido rapidísimo. Te vemos el domingo. Procura establecerte que nada te interrumpa poder ir el domingo. Que nada, ni trabajo, ni labor personal, ni labor en casa. Que el domingo es tu día reservado a Dios conforme dice tu palabra. Conforme dice su palabra. Si tú estás trabajando, yo sé que hay personas que en ocasiones tienen que trabajar, pero por ley en nuestro país te corresponde un día de descanso. Así que bien podrías negociar desde el principio que descanses el domingo. Que Dios te permita descansar también ese domingo para ir o llegar más tarde, no sé, pero si en tu corazón está dispuesto, Dios abre caminos. Dios hace sendas donde parece que no las hay, donde de momento podemos pensar que no será posible, pero si lo proponemos en obedecer su palabra, no hacerlo por costumbre religiosa, no hacerlo por costumbre dominical, no porque no hay nada mejor que hacer, no, sino lo hacemos porque estamos conviccionados, Dios prospera nuestro camino, porque el domingo es cuando inicia la semana. Que Dios te bendiga, muchas gracias por estar ahí, a los que están y a los que ya no están ahorita, y nos estamos viendo mañana. Muchas gracias. Hasta luego.